Sari Meléndez, estoy trabajando para Bio-Rad y hoy voy a hablar de las tecnologías de DPCR, que se podría traducir como tecnología de gota de PCR digital. Quiero empezar diciendo que con este tipo de tecnología ya hay más de 6,300 publicaciones. Hay una adaptación global que se está utilizando en laboratorios clínicos, en industria y también en biofarma, industrias farmacéuticas y universidades. Y todo esto permite detectar tanto tumores, aplicaciones como hematología, oncología, investigación de cáncer, pero muchas otras aplicaciones. Las ventajas de la Droplet Digital PCR o tecnología de gota de PCR es que son mucho más precisas que el qPCR que se conocía antes o el PCR estándar. Tiene una cuantificación absoluta, algo que otras tecnologías no dan. Permite la multiplexación, que es que puedes utilizar varios fluoróforos y detectar muchas muestras de ADN o ARN al mismo tiempo. Es muy sensible y permite tolerancia a inhibidores de PCR. Entonces, todas estas ventajas se encuentran usando este tipo de tecnología de gota de PCR. Y estos son unos ejemplos de aplicaciones. Está la oncología, expresión genética, carga viral, agricultura, solo para tener estándares de referencia. También en el medio ambiente, por ejemplo, detección de microbios contaminantes o hay muchas aplicaciones y todo esto es gracias a que son instrumentos muy sensibles y precisos. Esta es la historia de Bio-Rad en cuanto a la tecnología de gota de PCR. Estos son los instrumentos que manejamos y empiezan desde el 2012 hasta la actualidad. Y los más utilizados serían los QX200. Ahorita voy a explicar bien cómo es que funcionan y un poquito más en cuanto a la química, pero estos son todos los instrumentos, así es como se ven, y todos estos son PCR de gota digital. Acabamos de lanzar al mercado este instrumento que se llama QX600 y es lo que permite, a diferencia de los instrumentos previos, es que puedes utilizar 6 fluoroforos en tu ADN, entonces puedes tener más de 12 muestras de ADN en una sola reacción y verlas al mismo tiempo y cuantificarlos. Estos son comentarios de clientes respecto a este instrumento. Les ha gustado mucho que pueden utilizar un gran número de muestras al mismo tiempo. Pueden ahorrar mucho tiempo y dinero y tiene muy buena aceptación en el mercado. Solo para resumir, porque sé que hablo un poquito rápido, estos instrumentos son muy precisos, sensibles, permiten la multiplexación, o sea que usas muchos fluoroforos al mismo tiempo y muestras al mismo tiempo. Tiene resultados que se reproducen, tienen un software muy poderoso y cuando dice portfolio, compatibilidad de portfolio, se refiere que los instrumentos que Bio-Rad ha lanzado antes en el mercado, todos los reactivos se pueden utilizar en este nuevo instrumento. Cuando digo fluoroforos, me refiero a que hay 6 colores que puedes detectar y estos colores le puedes poner a tu muestra de ADN que quieres cuantificar. Entonces, contamos con estos 6 colores y puedes tener 12 muestras en una sola pozo de un plato de PCR. Voy a empezar con ejemplos de cómo estos instrumentos los aplicamos a algo que un cliente aplicaría, como ustedes. Por ejemplo, este es el número de variación del número de copias
Y aquí estamos viendo que esta es una sola muestra en un solo pozo de PCR, de un platito de PCR, y puedes ver que puedes cuantificar hasta 12 muestras diferentes en una sola reacción. Entonces, aquí está un gen y se encuentra en este color, FAM, y luego en el axis de horizontal puedes tener el otro color, y aquí te puedes cuantificar 12 muestras en una sola reacción. Te va a dar la concentración, te puede dar variación del número de copias. En este caso, aquí puse todos los colores de los genes que esta persona quería comparar su variación del número de copias. Entonces, el hecho de que tenga 6 colores diferentes te permite diferenciar estas muestras. Esto sería con ADN, pero también están las aplicaciones con ARN. Esto nomás está mostrando la variación del número de copias entre todos los genes que se estaban comparando. Y si pueden ver, esto es en diferentes sistemas que se utilizaron, o sea, de QX600, que se llama el instrumento, y no hay casi variación entre ellos. Sería 4 sistemas que se compararon. Y en el eje horizontal vemos todos los genes que se comparan. Aquí hay otro ejemplo de expresión genética. Aquí se cuantificaron 6 diferentes genes, cada uno en un fluoróforo diferente, en un color diferente. Y estos solo son gráficas de correlación, que te está dando el número de copias que se midieron contra la cantidad de ARN que usaste en tu reacción. Y esto nomás está indicándonos qué tanto podemos confiar en esto, qué tanto va a seguir nuestros datos, qué tanto se puede predecir nuestros resultados. Entonces, nos garantiza que es confiable estos resultados. Y una ventaja de estos instrumentos es esto, de hecho, que puedes usar varios genes, comparar la expresión genética de varios genes al mismo tiempo, porque tienes varios colores que puedes utilizar para cada gen. Esto sería también de expresión genética, y esto es cómo se ve cuando utilizas el instrumento, cómo se mostraría en la computadora cuando ves tus resultados. Y aquí está mostrando la cantidad de ARN que se utilizó por reacción, y es solo una dilución serial que va de menor concentración a mayor concentración, y sería en los 6 colores, que en este caso se llama FAM, este fluoróforo Hex. Así es como se ven las gráficas de fluorescencia de 2 dimensiones. Y eso es como el cliente o ustedes verían los resultados. En este caso, por ejemplo, cada color pues tiene un gen. Y este último es para detección de mutaciones genéticas que no son tan comunes de encontrar. Y Bio-Rad ya vende kits para detectar, ya vende reactivos para detectar estas mutaciones. Y aquí es otra vez una gráfica de correlación, donde al final el instrumento lo que te da es copias por microlitro, que es la concentración. Y aquí, por ejemplo, se están evaluando 3 mutaciones al mismo tiempo, o sea, en una misma reacción. Fue posible detectar 3 mutaciones con su respectivo control a una concentración muy baja, que es 0.05% comparado a tu control. Entonces, estos instrumentos pues sí son muy sensibles. Y esto es un ejemplo de cómo se verían los resultados en la computadora con el software. Tienes ya sea tu amplitud
en fluorescencia en unidimensional o dosdimensional, donde ves estos como, se les dice grupos o clusters, que serían tu señal positiva cuando están en esto, arriba de este axis. Y esto es cuando tienes una señal positiva de tu ADN que se amplificó. Entonces, así es como te muestra cuántas muestras positivas tuviste en tu resultado. Y voy a explicar un poquito más eso para no confundirlos. Estos son ejemplos de gente en otros clientes en otras universidades o compañías que utilizaron este instrumento que acabamos de lanzar al mercado y hicieron multiplexación, o sea, usaron todos los fluoroforos con el ADN o ARN que les interesaba, y así es como se ve tridimensional. Por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes mutaciones, y así es como se podría ver de manera tridimensional y te va a dar la concentración de cada una de esas mutaciones. Bueno, algo también de estos instrumentos que los hace confiable es que usamos estándares de un Instituto Nacional de Medición que está en Australia, y ellos mandan estos estándares de ADN que tienen una concentración que sabemos que es precisa, y sabemos que es precisa porque ellos hacen muchas evaluaciones, ya sea con espectrometría de masa, microscopía. El caso es que la concentración de esos estándares sabemos que es precisa, y nuestros instrumentos, cuando usamos esos estándares, dan la concentración que se espera que dé. Y así es como los calibramos. Este es un ejemplo. Tenemos un kit que acabamos de lanzar que es para calibrar los instrumentos y está con los 6 colores. Y la concentración de este debería ser 1000 copias por microlitro. Y pues el instrumento da aproximadamente 1000 copias por microlitro por cada uno de los colores. Entonces, eso es el punto de venta. ¿Cómo funciona esta tecnología de gota de PCR? Tienes tu secuencia de interés y lo que hace es que tienes una reacción, y esa reacción en un tubito, imaginemos el tubito de PCR, se va a emulsificar a más de 20,000 gotas. En cada gotita va a haber ADN, y ese ADN se va a amplificar. Es muy parecido al concepto de qPCR, pero la diferencia es que aquí tienes más de 20,000 gotitas en cada tubito. Cuando se va amplificando tu muestra, haz de cuenta que se va viendo así. Vas viendo más gotitas con señal de fluorescencia. Digamos que quieres ver cuántas copias tienes de cierto segmento de ADN. La manera en que funciona es que tienes una secuencia que se alinea, que es homóloga a la secuencia que tú quieres cuantificar. Y esa secuencia se le llama probe y tiene un fluoróforo y un extintor. Y cada vez que hay amplificación de PCR, este fluoróforo se va a separar de tu extintor y va a poder tener fluorescencia. Cuando está cerca del extintor, pues no puede brillar, porque el extintor no le está permitiendo, está absorbiendo su energía. Pero cuando tienes la reacción de PCR, esto se va a cortar por una enzima, y que es una nucleasa, y tu fluoróforo va a poder brillar. Así es como se va haciendo cada reacción. Cada reacción de amplificación vas a tener más fluoróforos que se liberan y van a brillar. Entre más brillo haya o intensidad de fluorescencia,
está relacionado a cuánta concentración hay de esa muestra. Espero haber sido clara en eso, pero así es como funcionan estos instrumentos. Lo que tienes es que preparas tu ración en un platito de 96 pozos de PCR. Luego se van a generar las gotas, que es como emulsificación, y ahí es cuando tienes en cada uno de estos pocitos, tienes más de 20,000 gotitas. Y en cada una de esas gotitas está la amplificación de tu secuencia de ADN. Vas a tener gotitas que no tengan nada, y a esas se les llaman gotitas negativas o negative droplets. Tienes gotitas que tal vez tengan más amplificación, tal vez tengas unas en las que solo está tu background DNA, que sería como tu control, y estarían donde se amplificó tu ADN interés. Ya una vez que generas tus gotitas, se ponen en su termocicladora, y al final del ciclo vas a leerlo. Estos serían los lectores, y lo que hacen es que las gotitas van pasando una por una y se va detectando la intensidad de fluorescencia, y así es como se determina la concentración. Esto sería todo lo que necesitarías usar para usar estos instrumentos, desde aceite, bueno, disculpen que ando toda pocha, sé que soy de Juárez, pero cartridges, reactivos y otros que serían como pipetas, puntillas para las pipetas y los platitos de PCR. Y todos los reactivos los puedes encontrar en la página. Esto sería cuando no quieres utilizar los reactivos con esos fluoroforos, que es la química que expliqué de Tachman. También existe la química de Evergreen, que en esta ya tiene un colorante que brilla por sí solo, entonces no necesitas usar fluorophores, y nuestros instrumentos también pueden usarse con ese tipo de química, con ese tipo de colorante que son Evergreen. Bueno, aquí una ventaja de estos instrumentos es que usando el software, digamos que analizaste 12 muestras al mismo tiempo de ADN, el software te permite ajustar los datos de manera automática. Sí, quiere decir threshold, pero... Y te permite extraer tu información a formato de CSV o Excel. Ahora sé que les interesa las aplicaciones más de ARN. Esto sería, en términos generales, mi plática sobre los instrumentos. En el área en el que me desarrollo, estoy en el área donde se desarrollan estos instrumentos, entonces no estoy mucho en el lado de las aplicaciones. Claro que trabajo en ellas, pero más para probar si los instrumentos funcionan. Pero como